Sin embargo, cuando se aplica especialmente en zapatos, este es un producto excelente para que con el paso del tiempo la piel de los zapatos se vaya suavizando. Bienvenido a Shoeshine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. En el video del día de hoy le vamos a hacer un shoeshine especial a estos mocasines de Ferragamo. Ahora, si ya eres un seguidor de mi canal, si ya eres un seguidor de mi canal y ya llevas tiempo viendo mis videos, ya conoces el procedimiento de limpieza para los zapatos en piel de becerro que son de textura lisa. Ya he publicado varios videos relacionados. Sin embargo, estos zapatos, a pesar de que también son de piel de becerro, sin embargo, lo que los hace diferentes a todos los demás videos del canal es la textura que tienen estos zapatos. Pues aunque la piel es becerro y en general se le da el mismo tratamiento que los anteriores, pero esta textura que tiene, sé que tiene un nombre especial esta textura. De momento no lo tengo, ahorita no lo tengo, no lo recuerdo. Pero esta textura así como de entrelazado, lo que son los pliegos o tiras de cuero. Este tipo de textura hace que la rutina haya que hacer unas ligeras variaciones a la rutina de limpieza tradicional, puesto que si haces la rutina de limpieza de la manera tradicional, en el momento en que empieces a aplicar la crema y la cera a los zapatos, vas a notar que se va a atorar pedazos o grumos tanto de crema como de cera en lo que son en las intersecciones o en los enlaces entre los pedazos de cuero que están cruzados. Es por eso que a este tipo de textura especial hay que hacer una ligera variación en la rutina de limpieza, y es lo que te voy a mostrar en el video del día de hoy. Así que vamos a empezar con Presta mucha atención para que veas. Si tú tienes de este tipo de zapatos en tu colección, entonces presta mucha atención para que veas de qué manera especial se hace la limpieza a este tipo de zapato. Bueno, en primera instancia es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, primero que nada, es retirar lo que es el polvo acumulado en la superficie, y eso lo vamos a hacer con el cepillo de bolero. Nada más vamos a quitar todo el polvo que tenga acumulado en la superficie. Hasta aquí todo normal, no pasa nada. Al menos este zapato de Ferragamo, la textura es un zapato muy fuerte, así que no es tan frágil como se ve. Tú puedes restregar el cepillo de bolero con normalidad como lo haces con cualquier otro zapato. Este es el primer paso. Lo que sigue a continuación es la aplicación del jabón de calabaza en toda la superficie del zapato. Aquí no tengas miedo de la textura, pues ahorita te voy a enseñar de qué manera secar completamente el zapato. Una vez pasado el jabón de calabaza, procedemos a secar con la toalla de algodón, de la misma manera que lo haces con todos los demás zapatos. Aquí es donde varía un poco la técnica. Cuando ves que el zapato si quedaron residuos entre la textura, lo que necesitas es un cepillo pequeño para zapatero, para aplicación de crema, o en su defecto puedes aplicar un cepillo de dientes que sea nuevo, que sea reservado exclusivamente para tus zapatos. Con este pequeño cepillo aplicador, lo único que vas a hacer es pasarlo en la superficie para que las cerdas de este cepillo pequeño quiten lo que es los residuos acumulados del jabón de calabaza. De esta manera estás retirando o quitando todos los residuos que se hayan acumulado en la textura de este zapato. Posteriormente, el Delicate Cream, de la misma manera con el cepillo aplicador,
lo vas a ir untando en toda la superficie del zapato. Lo vas a ir aplicando con movimientos circulares de la misma manera que lo estoy haciendo en este video, para que la crema pueda permear en toda la superficie del zapato. Por cierto, el Delicate Cream, este es un producto que se puede aplicar, es un producto hidratador para todos los tipos de artículos de piel, no necesariamente para zapatos. Sin embargo, cuando se aplica especialmente en zapatos, este es un producto excelente para que con el paso del tiempo la piel de los zapatos se vaya suavizando. Eso también lo puedes hacer con las cremas, con lo que es el Shoe Cream. Sin embargo, el Delicate Cream tiene una mayor concentración de nutrientes, no le ofrece tanto brillo, pero sí mucho nutriente. Por lo tanto, aplicar la rutina de ir aplicando de vez en cuando el Delicate Cream, eso va a ayudar mucho a que el zapato se suavice con el paso del tiempo. Si los zapatos que tienes en tu colección son muy rígidos, verás que con el paso del tiempo, con la rutina del Delicate Cream, esos zapatos se van a ir suavizando y van a ir siendo cada día más cómodos. Pero bueno, recuerda, la aplicación es con el cepillo. Si no tienes cepillo aplicador, puede ser un cepillo de dientes que sea nuevo y especial para esos zapatos. Posteriormente a la aplicación del Delicate Cream, vamos a dejar que la crema repose y permee en el cuero durante, la caja recomienda aproximadamente 10 minutos. 10 minutos es lo que podemos, de 5 a 10 minutos vamos a lo recomendable para que la crema permee en el cuero. Sin embargo, si tienes tiempo disponible y le puedes dejar más tiempo, 20-30 minutos, eso sería excelente para garantizar que el cuero absorba al 100% la crema. Pero en promedio unos 10 minutos, si lo puedes dejar, está bien, y si puedes más, pues mucho mejor. Pero vamos a suponer que lo dejaste secar durante 10 minutos. Posteriormente lo que sigue es pasar el cepillo de bolero para hacer fricción en la crema y puedas sacarle un brillo suave al calzado. Eso es lo que sigue. Simplemente sacar fricción con tu cepillo de bolero. Por cierto, te comento, abajo en la descripción te voy a dejar la liga de acceso a todos los productos utilizados en este video. Lo que viene a continuación es exactamente lo mismo que hicimos con la Delicate Cream. Debido a la textura del zapato, vamos a utilizar el pequeño cepillo aplicador. Vamos a untar un poco en la crema y con la crema que quede en el cepillo la vamos a ir untando en la superficie del zapato, como te voy a mostrar a continuación. Ahí está. De esta manera aplicamos la crema con colorante para retocar los colores del calzado y también para darle nutrición extra. Ahora, un detalle importante aquí está en las costuras que tiene el zapato. Aquí podemos ver que las costuras es de un color neutral, es diferente a la crema del zapato. Por lo tanto, aquí yo no sé si el cliente quiere el cambio de color o va a preferir que se mantenga el color original de lo que son de las costuras. Por lo tanto, en ese caso especial, lo que vamos a hacer, vamos a untar la crema alrededor del zapato, pero evitando tocar la zona con costuras. De todas formas, ya con el Delicate Cream esta zona ya está nutrida. Lo único que estamos haciendo es retocar colores a lo que es la superficie del calzado. Por lo tanto, depende aquí. Si estás haciendo una rutina de shoe shine para otra persona y no sabes lo que quiere la persona, evita tocar esta zona. Si los zapatos son tuyos y no tienes problema con que cambien de color, entonces aplícalo generalmente para retocar completamente el zapato. Si no, pues repetimos, no es necesario. De todas formas, en el momento en que todo el zapato esté retocado, el ojo va a notar,
en la calle el ojo va a notar la totalidad, por lo tanto vas a ver que el zapato va a estar reavivado y no se va a notar que no hubo crema alrededor, porque repito, de todas formas esta zona ya fue nutrida con el Delicate Cream. Vas a ver al final las tomas cómo va a quedar el calzado, pero en este caso, a falta de conocimiento, de no saber sobre esta zona, vamos a retocar colores evitando tocar las zonas con costuras. Ok, lo que sigue a continuación es frotar con el cepillo de bolero. Aquí hay de dos. Si tienes cepillo de jabalí en tu colección, entonces enseguida después de la aplicación puedes frotar con el cepillo. Si no tienes cepillo de jabalí y solo tienes cepillo de cerdas de caballo, entonces te recomiendo que dejes que la crema permee en el cuero durante unos 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, si puedes un poco más. Y posteriormente, ya cuando esté bien permeado, entonces frotas con el cepillo de caballo. En este caso que yo tengo cepillo de cerdas de jabalí, lo voy a frotar directamente. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Por cierto, y si te preguntas por qué con el cepillo de jabalí no tengo que esperar a que permee la crema, la respuesta es que el cepillo de jabalí tiene cerdas rígidas, y al tener cerdas más rígidas que el de caballo, eso genera fricción en el cuero. La fricción genera calor. El calor genera que la crema se derrita, y cuando la crema se derrite, eso permite que la crema permee dentro del cuero sin necesidad de esperar. Eso es el efecto que produce el cepillo de cerdas de jabalí. Por eso es que siempre utilizo este cepillo en todos mis videos. Si tienes posibilidad de hacerte de uno, es la manera excelente para reducir los tiempos de espera de tus rutinas de shoe shine. Pero si no lo tienes, no te preocupes, no hay ningún problema. Con el cepillo de bolero lo puedes hacer. Nada más toma en cuenta ese detalle con el cepillo de bolero. Nada más es cuestión de esperar unos minutos para que la crema permee en el cuero. Pero eso es lo que vamos a hacer, frotar con nuestro cepillo de bolero. Lo puedes hacer de manera normal. Repito, la textura de este zapato no es tan frágil como parece. El zapato está muy bien hecho, por lo tanto no se va a deshilachar por hacer esta rutina. Así que lo que sigue entonces es frotar con tu cepillo de bolero. Ok, mira, a partir de este momento el zapato está completamente limpio y brillante. En estos momentos podría decidir parar aquí y terminar con la rutina de shoe shine. Sin embargo, hay personas que les gusta que los zapatos brillen bastante, como aquellos primeros días cuando estaban nuevos. Y es lo que voy a hacer con estos zapatos. A este cliente le voy a ofrecer un brillo adicional para que los zapatos se vean como esos días cuando los vio en la boutique de Ferragamo, cuando los vio el día cuando estaban nuevos. Así que le voy a aplicar ceras. Pero para la aplicación de la cera, a diferencia de lo que hicimos con los productos de cremas, la cera es diferente. Aquí con la cera no vas a aplicar demasiado producto, vas a aplicar cantidades muy pequeñas, como puedes ver aquí en esta toma. Aquí apenitas y está tocando en la cera, en la superficie. No son cantidades grandes, es una cantidad pequeña alrededor. Son pequeños puntitos de cera alrededor de la superficie del cepillo, y esos pequeños puntitos de cera los voy a distribuir siempre con movimientos circulares alrededor del calzado. Una vez aplicada de esta manera, pequeñas cantidades de cera con movimientos circulares, y una vez aplicada, enseguida agarramos el cepillo de bolero y nada más es cuestión de frotar. Aquí voy a saltar esta escena porque realmente estamos repitiendo el mismo procedimiento, y posteriormente vamos a hacer tomas de cómo quedó el zapato después de la cera. Listo, como puedes ver en estas tomas, los zapatos, los mocasines de Ferragamo ya están completamente limpios,
completamente nutridos y completamente restaurados, listos para ser usados de nuevo. Como pudiste ver alrededor del video, para este tipo de zapato con textura, realmente el objetivo o la manera en la cual se utiliza, la manera adecuada para limpiarlos es utilizando un cepillo, un pequeño cepillo aplicador. Si no tienes uno de estos, puede ser un cepillo de dientes que sea específico para este tipo de calzado. Este cepillo es el que te va a salvar la vida y te va a prevenir en que se formen grumos alrededor de la superficie del zapato, para que de esta manera, aplicando las cremas o incluso la cera en muy pequeñas cantidades, puedas darle un excelente brillo y puedas aplicarlo de manera excelente en el calzado sin que se formen grumos en toda la superficie. Recuerda, la clave es este cepillo aplicador, pero también la clave es aplicarlo con movimientos circulares. De esa manera, este tipo de zapatos entrelazados, con textura entrelazada, van a quedar siempre brillantes y siempre limpios, como si se tratara de cuero liso. Platícame qué te pareció la rutina y qué te parecieron los ajustes respecto a este tipo de zapato. Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y sobre todo espero que te sea de utilidad. Y también espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.